Hola a todos, vamos a empezar ya con este segundo vídeo del curso, este vídeo de resolución de la PEC 1. Como os dije en la presentación, no vamos a resolver la PEC que tenéis que entregar, sino que vamos a hacer un modelo, que es el modelo pues, del semestre del año pasado, de forma que las preguntas van a ser muy parecidas, veréis que no cambia mucho el estilo de PEC. La teoría es la misma, es la que vimos en el vídeo anterior y veréis que una vez habéis hecho este modelo, pues no os va a resultar difícil hacer el siguiente. De todas maneras, si tenéis dudas, pues cuando os apuntéis al curso, pues siempre tendréis el grupo de WhatsApp para poder preguntarme cualquier cosa. Os puedo orientar, repito, no voy a resolver ninguna pregunta, pero sí que os puedo orientar en aquellas cosas que puedan ser un poco diferentes y que no se acabe de entender poco cómo plantearlo. Bien, dicho esto, vamos a empezar a resolver el modelo de PEC. Entonces, a ver, os comparto la pantalla. Muy bien, entonces, estamos en la página 10 del dossier y tenemos este modelo de PEC 1 resolución. Bien, vale, vamos a ir viendo qué nos preguntan. Primera pregunta de la PEC 1. Nos dicen, a lo largo del módulo 1 se estudian diferentes técnicas de segmentación, ¿no? Dice, en este apartado nos vamos a centrar en la técnica de segmentación pone independencia, pero se refiere a interdependencia, ¿eh? Eso es un error, ¿vale? Debería decir interdependencia, ¿sí? Entonces, dice, teniendo en cuenta como referencia el conjunto de estas técnicas, dice, contestar a las siguientes preguntas justificando vuestra respuesta, ¿vale? Así que, centrándonos en las técnicas de interdependencia, nos preguntan que, bueno, nos dicen que contestemos a las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran las técnicas de interdependencia? Vamos a ver un momento la pizarra. Las técnicas de interdependencia dijimos que las que habíamos visto era el análisis de correspondencias múltiples y el análisis clúster, porque no teníamos una variable dependiente definida, sino que teníamos toda una serie de variables independientes o cualitativas, independientes cualitativas o cuantitativas, ¿no? Pero no teníamos una variable dependiente definida. Bien, sabiendo ya que las variables, los estudios, los análisis de interdependencia, dice indicar en qué casos del módulo 1 se ha aplicado cada una de las técnicas y argumentar su idoneidad. Vale, los casos del módulo 1 donde hemos aplicado técnicas de interdependencia, ¿cuáles eran? Hemos dicho que era el caso 3 y el caso 4, ¿no? En el caso 3 y el caso 4 se utilizaron técnicas de interdependencia. Se utilizó un análisis de correspondencias múltiple y se utilizó un análisis clúster, ¿no? ¿Y eran adecuadas estas técnicas? Pues sí, ¿no? En el módulo siempre utilizamos las técnicas adecuadas. ¿Por qué eran adecuadas? Porque teníamos, pues, el punto de partida en ambas era el característico de las técnicas de interdependencia, es decir, vamos a tener un punto de partida que era una serie de variables cualitativas, ¿no? Por eso empezábamos haciendo un análisis de correspondencias múltiples. Teníamos una serie de variables cualitativas y después le hicimos un análisis clúster al final, ¿no? Por tanto, en el caso 3 y caso 4 se hicieron estos dos análisis y eran análisis adecuados porque partíamos de una variable tipo cualitativa, una serie de variables cualitativas, y después, con las puntuaciones factoriales, construimos el análisis clúster, ¿no? Bien, seguimos. Después dice, especificar las similitudes y diferencias entre estas técnicas. Dice, recordar que se está pidiendo una comparativa entre los dos análisis y no una descripción individual de cada técnica. ¿Qué similitudes y diferencias tienen estas técnicas? ¿Vale? Nos piden similitudes y diferencias, ¿vale? Similitudes, ¿qué similitudes tendríamos? Similitudes que las dos son técnicas de interdependencia, es decir, que no hay una variable dependiente definida, esa sería la principal similitud. Luego que tengo listados de variables, ¿no? Tengo un listado de variables en las dos, ¿no? Variables que me interesa de alguna forma, bueno, pues utilizar para segmentar, ¿no? Así que son técnicas de interdependencia. Las dos tengo un listado de variables que estarían al mismo nivel, ¿no?
y que me interesan para hacer mi segmentación. ¿Diferencias? Pues que en el análisis de correspondencias múltiples utilizamos una serie de variables cualitativas. En el análisis clúster utilizamos una serie de variables cuantitativas. Por tanto, la principal diferencia es el tipo de variables, ¿no? Además, tenemos otra diferencia y es que en el análisis de correspondencias múltiples lo que vamos a obtener es agrupación de los valores de las variables, ¿no? Vamos a obtener los grupos a través de cómo se relacionan los valores de las variables, pero no vamos a tener grupos de individuos, ¿no? Estos individuos van a este grupo, estos individuos van al otro, ¿vale? Por tanto, el análisis de correspondencias múltiples, como es un análisis factorial, me hablará de asociación entre las variables o entre los valores de las variables. En cambio, en el análisis clúster sí que me va a dar una segmentación con los individuos, ¿no? Nos dirá qué individuo pertenece o qué observación pertenece a cada segmento, ¿sí? Es otra diferencia que podríamos decir. Muy bien. Bien, y vamos a la pregunta 2. Vale, y pregunta 2 nos dice: después de analizar el caso 1.2, perfil de los usuarios que se conecta a Internet desde su casa en el módulo 1, contesta las siguientes preguntas justificando la respuesta. Dice, ¿se ha incluido algún elemento ilustrativo en el análisis? En caso negativo, hace una propuesta. Vale. Nos están hablando del caso 1.2, ¿no? En el caso 1.2 habíamos dicho que era el del árbol de decisión binaria basado en chi cuadrado. Si os acordáis, era el ejemplo que se había puesto en el dossier, ¿no? De hecho, se había puesto el árbol que había salido de ese estudio, donde teníamos que la variable de interés era el porcentaje de personas que tenían conexión, ¿no? A Internet, en casa, creo que era. Sí, por tanto, era una variable de tipo pues, cualitativa y por tanto habíamos hecho un árbol, pero de este tipo, ¿no? Habíamos hecho un árbol a través de la técnica de análisis de Chait, ¿no? Y vamos sacando los porcentajes de cada uno de los segmentos, ¿no? Hablamos de, sí, los que tienen conexión en casa, ¿no? Porcentaje de conexión en casa, ¿sí? Vale, por tanto era aquel estudio para ver el porcentaje de conexión en casa y íbamos segmentando en función de variables cualitativas, así que era un estudio de esto, Chait, ¿no? Era un estudio de árbol de decisión binaria basado en el estadístico chi cuadrado o Chait. Por tanto, en este estudio hay elementos ilustrativos. En este estudio hay elementos ilustrativos. Los elementos ilustrativos eran aquellos elementos que teníamos en el análisis de correspondencias múltiples, ¿no? Y que se referían a características intrínsecas y no a variables objetivo, ¿no? Variables que nos interesara realmente analizar. Por tanto, en este caso estamos hablando de un estudio. Estamos hablando de un estudio que no puede incluir elementos ilustrativos, ¿no? Porque es un análisis de tipo árbol de decisión binaria basado en chi cuadrado. Ahí no hay elementos ilustrativos. Lo de los elementos ilustrativos era una característica del estudio del ACM, ¿eh? Del estudio del análisis de correspondencias múltiples, ¿no? Bien, seguimos. ¿Vale? Por tanto, no se ha incluido ningún elemento ilustrativo porque eso es algo propio del análisis de correspondencias múltiples y algún otro análisis que veremos más adelante. Pero para la técnica realizada no hay elementos ilustrativos, así que eso no tiene sentido en este caso. Dice, ¿se podría haber aplicado un análisis de regresión por árbol de decisión binaria, ya que son similares? ¿Podríamos haber hecho un estudio en el caso 2? ¿Podríamos haber hecho un estudio en el caso 2 que fuera este, en lugar de este? Pues no, porque aunque son estudios similares, ¿no? Los dos nos dan un árbol de decisión binaria. Uno tiene como variable dependiente una cualitativa, que es nuestro caso, y el otro una cuantitativa. Por tanto, en este caso no tendría ningún sentido. La variable de estudio es si tenemos conexión desde casa o no. Es una cualitativa, no una cuantitativa, ¿sí? Así que en este caso no tendría sentido hacer la técnica del DAI o del detector automático de interacciones o de la regresión por árbol de decisión binaria. No tendría sentido porque
La variable dependiente es cualitativa, así que no podemos trabajar con las medias, ¿no? Así que no tiene sentido utilizar esta técnica, ¿vale? Así que no tendría sentido. Seguimos. Pregunta 3. Dice, una plataforma audiovisual quiere segmentar a sus clientes en función del uso de la misma, siendo la variable los minutos consumidos. Dice, para hacer la segmentación, ¿vale? Tengo una variable que es, ¿vale? Una plataforma audiovisual, imaginaos Netflix, ¿no? Tiene una variable de interés que son los minutos consumidos por el cliente. Dice, para hacer la segmentación se ha obtenido de su base de datos información de cada uno de los usuarios y las variables han sido las siguientes. Vale, por tanto tenemos principales días de consumo, principales momentos del día de consumo, formato de consumo, tengo género y tengo edad, ¿no? Tengo estas variables. Vale. Todas estas variables las quiero utilizar para explicar los minutos consumidos, que es lo que realmente me interesa, ¿no? Quiero saber qué variables me influyen en los minutos consumidos para poder segmentar, ¿no? Así que tengo una variable dependiente clara, ¿no? Minutos consumidos. Una variable dependiente numérica, ¿sí? Cuantitativa, en función de una serie de variables de tipo cualitativas, ¿no? Así que estaríamos hablando de qué estudio. Pues vamos a ir a la pizarra, estaríamos hablando de un estudio de detector automático de interacciones, ¿no? De regresión por árbol de decisión binaria, un DAI, porque tengo una serie de variables cualitativas y la variable de estudio sería una variable de tipo numérica o cuantitativa, ¿sí? Podríamos hacer un DAI en este caso. Vale. Dice, ¿qué criterios de segmentación se realiza según la naturaleza de las variables? Primera pregunta, ¿qué criterios de segmentación se realiza según la naturaleza de las variables? Criterios de segmentación, criterios principales de segmentación. Podían ser objetivos o subjetivos, ¿no? En función de la naturaleza de las variables, decíamos, ¿no? Pues vamos a ir viendo si son objetivos, si son características, o si son subjetivos, si podían ser de ocasión, de beneficios buscados, de uso, ¿no? Vale, así que se trata de clasificar las 5 variables cualitativas, las vamos a clasificar en función de estos niveles, ¿no? Vale, entonces, volvemos y nos dice... Vale, nos dice, primera variable, principales días de consumo. Bueno, primero podemos distinguir entre criterios objetivos o subjetivos, ¿no? Los objetivos, ¿cuáles eran? Los objetivos son aquellos que no dependen del comportamiento, ¿no? Que son intrínsecos, decíamos, ¿no? Género y edad son objetivos principales de segmentación, objetivos. Y estos tres, ¿no? Es como, ¿no? Si consume entre semana, fin de semana, momentos de consumo mañana, tarde, noche, formato de consumo, ¿no? Esto se refiere a comportamiento, ¿no? Por tanto, son criterios subjetivos. Por tanto, las 3 primeras variables son criterios subjetivos de segmentación, las 2 últimas son criterios objetivos de segmentación, ¿no? Objetivos. Bien. Dentro de los subjetivos vimos, dentro de los subjetivos vimos diferentes tipos, ¿no? Sí, los tipos en función de si eran de ocasión, de beneficios buscados, etcétera, ¿no? Vale, por tanto, dentro de esos criterios subjetivos, ¿qué tipo sería? Pues de cuándo se consume, si es entre semana, fin de semana, en distinto, o si es mañana, tarde, noche. Estos son criterios subjetivos de ocasión, ¿no? De ocasión, ¿sí? ¿En qué ocasión se consume, no? Serían criterios de ocasión, subjetivos de ocasión. Mientras que el formato de consumo sería un poquito más ambiguo, pero os dicen que podría ser de beneficios buscados, ¿no? Si quiero algo que me entretenga durante mucho tiempo, pues elijo una serie, ¿no? Si quiero algo puntual y que se acabe esta misma noche, una película.
Si quiero informarme, cojo un documental, ¿no? Así que en función del beneficio que espere del consumo, ¿no? Voy a elegir una cosa o la otra. Por tanto, estas serían las dos primeras variables serían criterios subjetivos de ocasión, el tercero sería subjetivo de beneficios buscados y los últimos dos serían criterios objetivos, criterios principales objetivos. Tanto género como edad serían de tipo, pues, demográficos, ¿no? Podríamos decir objetivos y demográficos. ¿Sí? Venga, lo tenemos todo aquí, ¿vale? Es elegir si es esto o esto y el tipo de cada uno. ¿De acuerdo? Bien, y luego dice, según el objetivo marcado, ¿qué técnica deberíamos utilizar? En el apartado B nos preguntan por la técnica que deberíamos utilizar. ¿La técnica que deberíamos utilizar cuál sería? Aquí, ¿vale? Apartado B, según lo que queremos hacer, ¿qué técnica? Pues tenemos que fijarnos siempre en las variables, ¿no? Yo quiero explicar una variable cuantitativa en función de una serie de variables cualitativas, ¿no? Pues es una técnica de dependencia y en este caso concretamente deberíamos hacer, es una técnica de dependencia, ¿no? Y concretamente deberíamos hacer el DAI, ¿no? El detector automático de interacciones o la regresión por árbol de decisión binaria. Tengo una dependiente cuantitativa, los minutos consumidos, en función de una serie de variables cualitativas que me interesa para poder segmentar, ¿sí? Así que la respuesta sería hacer un árbol, una regresión por árbol de decisión binaria o hacer un detector automático de interacciones. Es lo mismo, ¿sí? Son dos nombres de lo mismo, ¿vale? Y explicáis por qué. Porque la dependiente es cuantitativa y las independientes son cualitativas. Bien, y la pregunta 4 nos dice, un teatro pequeño de una determinada ciudad quiere conocer la opinión de sus espectadores y saber qué aspectos influyen a la hora de volver a venir al espectáculo, ¿no? Se ha pasado un pequeño cuestionario, ¿no? A todos los espectadores de una obra. Se les ha preguntado calidad de la obra, comodidad de la sala, servicios del bar, adecuación de los horarios, ¿no? Y tengo 3 respuestas, ¿vale? Buena, regular y mala, ¿sí? Además se ha preguntado, ¿volverías a elegirnos para ver la obra o el espectáculo? ¿Sí o no? ¿Vale? Es decir, al final sería una pregunta fundamental de satisfacción, ¿no? ¿Volverías o no volverías? Vale, con esa información se ha hecho el siguiente análisis, ¿vale? Ha salido este análisis donde se ha hecho un análisis factorial de dimensiones, ¿no? Valores propios, porcentaje de la varianza explicada, no sé qué, tal, bueno, las diferentes dimensiones y se ha obtenido esto. ¿Qué se ha hecho aquí? Se ha hecho un estudio del tipo de un análisis de correspondencias múltiple, ¿no? Es un análisis de correspondencias múltiples. Teníamos un listado de variables cualitativas, ¿no? Teníamos un listado de variables cualitativas y de ese listado de variables cualitativas las hemos asociado a partir de un análisis de correspondencias múltiples, ¿no? ¿Qué nos dice el análisis factorial? Siempre nos fijamos en este estudio en 2 dimensiones, pues que las 2 primeras dimensiones explican el 45,6% o 0,7% de la varianza, que no es mucho, ¿no? Vale, después de las 2 primeras dimensiones, ¿qué factores contribuirían más? Aquí nos da las coordenadas, eso sería para el mapa, pero ya lo vamos a ver en el mapa, nos fijamos en las contribuciones mejor, ¿no? ¿Qué variables parece que tienen más relación con la dimensión 1? Tiene que ver con puntuar mal la pregunta 3, es decir, servicios del bar, que estén enfadados con el bar, ¿vale? O que no van a volver, ¿sí? Por tanto, tiene que ver con que estén enfadados con el bar, que no vayan a volver, ¿no? Sobre todo, son las que más contribuyen a este factor, ¿no? Y luego tendríamos que también, bueno, la AT1 que sí verde, verde y verde, ¿no? Es decir, luego que los demás estén contentos, pero que tiene que ver con, sobre todo con eso, con no volver y con estar enfadados con el bar, ¿no? Vale, y luego la dimensión 2, pues tiene que ver con, bueno, como con un punto medio, el amarillo de la T1,
¿vale? No tiene tanto que ver con volver o no, esto no tiene casi importancia, ¿no? Pero tiene importancia pues con la primera pregunta, con los diferentes valores de la segunda, con los valores de la tercera, ¿no? Sobre todo el amarillo rojo, ¿sí? El amarillo rojo, la segunda dimensión se refiere más bien a que las tres primeras preguntas se haya hecho alguna cosa, se haya elegido alguna opción más negativa, ¿no? Podríamos decir. Bueno, esto es un poco interpretativo, a veces es difícil. Lo que más nos interesa al final es esto, ¿no? El análisis de correspondencias múltiples. Por tanto, ¿qué podríamos ver? ¿Qué se asocia aquí? Se asocia, pues, verlo, o sea, haber contestado que todo muy bien con querer volver, ¿no? Claramente está asociado contestar las 4 preguntas con verde con querer volver, ¿sí? En cambio, luego hay un grupo que están medio, ¿no? De variables y los rojos por otro lado, ¿no? Y todo eso tiene un poquito más que ver con el no, ¿sí? Por tanto, bueno, como esperaríamos, ¿no? Si todo el mundo está contento con todas las categorías, pues volvería. Y si la gente está descontenta o a medias o mucho, pues en general no volvería tanto, ¿no? Vale, entonces nos dice describir la técnica empleada. ¿Qué técnica hemos utilizado aquí? Estamos hablando de un análisis de correspondencias múltiples, como hemos dicho, ¿no? Análisis de correspondencias múltiples. Vale. Y dice, teniendo en cuenta el objetivo perseguido, la tipología de las variables, ¿sería correcto haber aplicado este análisis? ¿Es correcto este análisis? Pues se puede aplicar porque tengo una serie de variables cualitativas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuál es el objetivo? Saber qué aspectos influyen en volver o no a ver la obra, ¿no? Volver a ver otra obra. Por tanto, esta variable es la que me interesa, ¿no? Estas variables me van a explicar esta última, ¿no? Así que la variable de interés es esta. Hay una variable dependiente aquí, ¿vale? Tenemos una variable claramente dependiente. Hay una variable claramente dependiente. Por tanto, estoy utilizando una técnica de interdependencia porque puedo utilizarla, tengo una serie de variables cualitativas, ¿no? Pero realmente yo tengo una variable dependiente clara, que es qué influye más a la hora de volver o no, ¿no? O qué variables influyen en volver o no, ¿sí? Por tanto, tengo una variable dependiente. Así que podría haber utilizado otra técnica, ¿no? Sí, así que, bueno, la técnica que he utilizado es el análisis de correspondencias múltiples y es adecuada, pues no del todo, porque en el enunciado nos dicen claramente que lo que quiero saber es qué influye en volver o no. Así que tengo una variable dependiente. Y esta, el análisis de correspondencias múltiples, es una técnica de interdependencia, así que no sería una buena técnica. Tengo una variable dependiente. Y en la siguiente pregunta dice, ¿y qué técnica podríamos aplicar con esa información? ¿Qué técnica podríamos aplicar entonces? Pues si tengo una dependiente claramente, que es una cualitativa de 2 valores, pues habría sido mejor hacer esta prueba, un chait, ¿no? Un árbol de decisión binaria basada en la prueba de chi cuadrado, ¿sí? Así que lo que deberíamos haber hecho debería haber sido un chait, ¿no? Esa sería la técnica que hubiera sido más adecuada para este caso, ¿sí? Venga, pues esas son las 4 primeras preguntas que tenéis, que son pues bastante así, bueno, sencillitas podríamos decir, ¿no? De teoría, no son preguntas cortas y demás, ¿no? Y luego tenéis normalmente un par de ejercicios. Normalmente los 2 ejercicios, uno suele ser de hacerlo con el R-Commander y el otro es solo de interpretar un montón de pantallazos, ¿vale? Va a ser alguna de las técnicas que hemos visto, una la vamos a tener que hacer y la otra no. Normalmente la que os piden hacer en esta primera PEC es la que vamos a hacer ahora, que es la del análisis cluster, ¿vale? Así que haremos esa técnica a ordenador, ¿vale? Si os pidieran alguna otra, pues ya os lo podría complementar. Vale, entonces, primera pregunta, nos dice, una pequeña bodega de vinos ha empezado a explotar la actividad del enoturismo, ¿vale? ¿Vale? Viene turismo para
para cata de vinos y demás, ¿no? Como visita guiada de sus bodegas, información, cata de los productos que venden, tal. Tras unos meses quiere conocer la opinión de los clientes. Vale, y he obtenido las siguientes variables. Las variables son estas. 1, 2, 3, 4, 5 y luego la escala de medida que va del 1 al 7, ¿no? Dice, además se ha preguntado por el motivo de la visita y los siguientes datos de clasificación, ¿no? Por tanto, además de 5 variables numéricas, ¿no? Cuantitativas, tengo 3 variables categóricas, cualitativas, ¿no? El sexo, el motivo de la visita, la edad. ¿Vale? Nos dice que los datos los tenemos en este apartado, ¿no? Vale, PEC 1, ejercicio 6. Vale. Vale, entonces, a partir de aquí nos dice que contestemos a las siguientes preguntas. Vale, tenemos que hacer con el R Commander un análisis cluster. ¿Tiene sentido aquí hacer un análisis cluster? Pues tengo 5 variables numéricas de satisfacción, podemos decir, ¿no? 5 variables numéricas. Pues yo podría hacer un análisis cluster a partir de, ¿no? Podríamos segmentar a la clientela en función de las respuestas en estos 5 niveles, ¿no? Y luego tengo esas variables que de momento no las voy a poder utilizar, ¿no? Así que si quiero hacer un análisis cluster será sobre la serie de variables numéricas o cuantitativas, ¿no? Vale, por tanto, vamos a hacer un análisis con el R Commander cluster para conseguir segmentar a los usuarios de la bodega, ¿vale? Nos dice que elijamos las variables adecuadas para esta técnica, por tanto, vamos a utilizar las variables numéricas, ¿no? Y justifica las decisiones. Vale, por tanto, vamos a hacerlo con el R Commander. Aquí os he dejado la respuesta en análisis dimensional, agrupación jerárquica, ¿vale? Para acabar consiguiendo este estudio. ¿Vale? Nos dará un dendrograma que tendremos que interpretar, ¿no? ¿Cómo lo podemos interpretar? Por ejemplo, este dendrograma. Ahora lo hacemos con el R Commander, ¿eh? También, ¿vale? Esto nos lo darían, ¿eh? Esto no nos lo darían, o sea, hay que hacer esta ruta, ¿sí? Y hacer el análisis cluster, y eso nos hace esto, ¿sí? Yo no tengo los datos de esta PEC, pero, bueno, os voy a explicar cómo hacer ese análisis cluster con otros datos. Así que, venga, ese es el R, la plataforma R, ¿vale? Así que antes de nada, que sepamos que tenemos la plataforma R, que la podemos descargar desde internet gratuitamente, ¿no? Entonces, como en asignaturas anteriores, pero os lo explico por si alguien hace tiempo que hizo las asignaturas, primero deberíamos descargar esa plataforma R, ¿vale? Vamos a internet, ponemos proyecto R, Project, ¿vale? La plataforma R, ¿sí? Y nos la descargamos y nos dará esto. Dentro de esa plataforma se pueden instalar diferentes paquetes que hacen grupos de investigación, ¿no? ¿Vale? Entonces lo primero que deberíamos hacer, si es la primera vez que lo utilizamos, es instalar paquetes. Y en instalar paquetes instalarnos el R Commander, ¿vale? Nos iríamos al servidor español, por ejemplo, de Madrid, da igual, el que cojamos estarán todos seguramente, y sobre todo el del R Commander. Y a partir de ahí buscamos el R Commander, ¿vale? El R Commander lo tendremos aquí, ¿vale? Así que instalaríamos el paquete del R Commander si es la primera vez que utilizamos. Si ya lo habéis utilizado, no hace falta, ¿eh? Y otro paquete importante es este, también el de FactoMineR, este, ¿vale? Que lo vamos a utilizar más adelante. Sí, en esta PEC no, pero en las siguientes sí. Así que también que tengáis instalado este paquete y este otro. Le damos a OK, ¿no? Nos lo instala, primero uno, luego el otro, ¿sí? Y yo lo tengo instalado ya, así que no lo doy. Una vez esté instalado, lo vamos a cargar. Le damos a paquetes, cargar a paquetes, y una vez instalados nos debería salir aquí, R Commander, ¿sí? Y le damos a OK y nos cargaría el paquete del R Commander. Bien, ya tengo cargado el paquete del R Commander, ¿sí? Entonces nos abrirá el programa, yo lo tengo abierto ya, ¿sí? Y a partir de ahí cargaríamos la base de datos. Como es un Excel, como en asignaturas anteriores, para cargar la base de datos le daríamos a datos, importar datos y desde un archivo de Excel, ¿no? Importar datos desde un archivo de Excel, ¿vale? Le decimos que sí a todo, cargamos el archivo. Yo lo tengo cargado ya,
¿vale? Pero le tenéis el archivo también en la web, ¿eh? Para descargaroslo si queréis hacerlo con estos datos. No son los del ejercicio, ¿eh? Sí, repito, es solo para que entendamos cómo hacerlo. Vale, ¿qué queremos hacer en análisis clúster? ¿Qué teníamos que hacer en análisis clúster? Pues estadísticos, análisis dimensional y análisis de agrupación. Eso es lo que tenemos que hacer en análisis clúster. Y vamos a empezar haciendo una agrupación jerárquica. Quiero ver en cuántos grupos puedo dividir la muestra. Entonces elegimos las 5 variables numéricas que hay. ¿Sí? Las 5 variables numéricas. Esto, lo que venga por defecto, siempre tiene que ser así. Walt, Euclidia y dibujar dendrograma, pero viene por defecto, o sea que no os preocupéis. Y le damos a aceptar. Entonces, fijaros qué nos genera el ordenador. Nos genera el dendrograma, ¿no? Así que ahora podríamos dividir, ¿no? Podríamos dividir en estos grupos que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué grupos nos salen? Pues aquí nos podrían salir, pues, un primer grupo que sería este de la izquierda, un segundo grupo que serían los que están en el medio y un tercer grupo que serían los que están a la derecha, ¿no? Aquí hay tantos datos que no se ven los números, ¿vale? Si no pondría 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero básicamente podríamos hablar de eso, ¿no? De estos 3 grandes grupos, ¿no? El de en medio, el de la derecha, el de la izquierda. O 3 o 4, ¿no? Porque a la derecha hay una bifurcación también. ¿Sí? Ya se trata de elegir. Vamos a elegir, por ejemplo, 3. Vamos a elegir, por ejemplo, 3. Vale. Entonces, a partir de ahí, una vez hemos elegido el número de grupos, por ejemplo, 3, volvemos a hacer lo mismo, pero ahora decimos resumir la agrupación jerárquica, ¿no? Resumir lo que hemos hecho. Y aquí le vamos a decir el número de grupos que hemos elegido. Hemos elegido hacer 3 grupos, por ejemplo. ¿Sí? Le damos a aceptar y nos da estos 3 grupos, el grupo 1, el 2 y el 3, ¿no? El primer grupo tiene 170 individuos, el segundo 291, el tercero 243. Y nos sale, pues, estos 3 grupos, ¿no? ¿Vale? Nos da la media de la primera puntuación, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, ¿no? El grupo 1, y en función de las respuestas, podemos definir qué sería el primer grupo, qué sería el segundo, ¿no? Como habíamos dicho antes en las notas, por ejemplo, decíamos los mayores más que les ha ido mal el examen, los jóvenes empollones, los no sé qué, ¿no? Sí, pues lo mismo. Bueno, lo interpretaríamos. Vamos a interpretar el modelo que tenéis en la PEC, ¿sí? Una vez se ha definido los grupos, entonces lo que podemos hacer es pasar los grupos a la base de datos. Eso lo haremos aquí en análisis de agrupación. Y entonces ahora para cada observación vamos a añadirle una variable que sea si pertenece al grupo 1 de segmentación o al 2 o al 3, ¿vale? Agregar agrupación a la base de datos. ¿Sí? Con 3 agrupaciones que hemos dicho. Y ahora añadimos una nueva variable que sería si cada persona pertenece al grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Muy bien, eso sería la forma de hacerlo con el rCommander. Ya os digo, como lo tenemos aquí hecho con esta PEC, no son los mismos datos, ¿vale? Así que, bueno, es hacer lo mismo, ¿sí? Pero vamos a interpretar lo que tenemos aquí de esta PEC, ¿eh? Venga, por tanto, obtenemos el siguiente dendrograma. Vamos a ver qué hacer aquí. Aquí, por ejemplo, nos salen estos grupos. ¿Con cuántos grupos nos podríamos quedar? Pues nos podríamos quedar aquí, nos dice que nos podríamos quedar o con esta línea, por tanto nos quedamos con un grupo, 2 grupos y 3 grupos, que es parecido a lo que hemos elegido antes, ¿no? Podríamos quedarnos con 3 grupos, 1, 2 y 3. O podríamos quedarnos con 4 grupos, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si cortamos por aquí. Bueno, es un tema de qué elegimos. Aquí nos dice, si nos quedamos con 3 grupos, esto lo tenemos que elegir, ¿eh? O sea, no hace falta hacerlo doble, ¿sí? No hace falta hacerlo doble. De hecho, nosotros lo hemos hecho con 3 grupos, hemos dicho, ¿no? ¿Vale? Pues nos saldrían estos resultados, ¿sí? Si lo hiciéramos con 4 grupos, nos saldrían estos otros, ¿sí? En nuestro caso, pues vamos a elegir 3, no hace falta que lo hagamos con todas las formas, ¿eh? Estaría bien, ¿eh? Tanto si elegís 3 como 4, está bien. Lo que pasa es que la interpretación es un poquito distinta, ¿no?
está bien de las dos maneras, ¿eh? ¿Sí? Por tanto, vamos a decir, yo creo que tiene más sentido hacerlo con 3 grupos, ¿no? Lo que decíamos, 1, luego 2 y luego 3, ¿no? Tendría más sentido, yo creo, hacerlo con 3. Pero con 4 también está bien, de hecho lo ponen en las soluciones, estos son las soluciones, ¿vale? Y está bien. Entonces, a partir de aquí nos quedan 3 grupos. Vale, el primer grupo tendría 59 personas, el segundo 51 y el tercero 25 con estos datos, ¿sí? A partir de aquí vemos que el primer grupo, ¿qué sería? Las personas que tienen unas puntuaciones, podríamos decir, medias de esta variable, ¿no? 4, 4,5, 3,9, 4, 4,4, ¿no? Son todo puntuaciones bastante equitativas, ¿no? Y tirando a medias bajas, ¿no? Decíamos que esto va del 1 al 7, ¿no? Sí, por tanto son puntuaciones sobre el 4. Sobre la escala del 1 al 7 normalmente la gente puntúa más alta, así que esta sería gente que no ha acabado del todo satisfecha, ¿no? Esta sería gente que tiene una satisfacción medio alta, ¿sí? Y esta sería la gente que ha acabado súper satisfecha, ¿no? Fijaros que gente que ha acabado súper satisfecha, satisfacción podríamos decir media, satisfacción baja. Vale, pues nos quedan claramente como 3 grandes sectores los que han tenido una satisfacción baja, media y alta, podemos decir, ¿no? Si dividimos en 4 partes, pues tendremos otra clasificación diferente, ¿sí? Pero bueno, más o menos va por ahí, ¿no? Yo os recomiendo, si tenéis dudas, mejor hacerlo con menos sectores que con más. Es también más fácil de interpretar, ¿vale? Así que mejor 3 con 4. Dice, interpreta los resultados detalladamente, el número de segmentos a retener, descripción de los segmentos. Vale, pues el apartado B un poco ya lo hemos hecho, ¿no? El apartado A es hacerlo, que es lo que os he explicado, y el B sería, pues nos hemos quedado con 3 segmentos, ¿no? El primero tiene 59, el segundo 51 y el tercero 25 personas. El primer segmento sería la gente con las puntuaciones más bajas, la menos satisfecha. El segundo segmento sería la gente con las puntuaciones más medias. Y el tercer segmento es gente súper contenta con la visita a mi bodega, ¿no? Pues eso sería un poco la descripción a hacer en el apartado B. Apartado C, dice, queremos saber ahora si existen diferencias en la distribución de segmentos según la variable género, motivo de la visita y edad. ¿Vale? Ahora queremos saber si hay diferencias en función del grupo y género, motivo de la visita y edad. ¿Vale? Si hemos elegido, por ejemplo, bueno, aquí nos dice que lo hagamos con 4 grupos. Bueno, ahora interpretaremos esto, que esto creo que lo teníamos que hacer, ¿o no? Sí, esto lo teníais que hacer en la PQ, ¿vale? Aquí se ha elegido 4 segmentos para comparar esto. Vale, primero vamos a ver cómo lo haríamos con el rCommander, ¿vale? Así que nos vamos a ir primero a cómo hacerlo con una base de datos de ejemplo, cómo lo haríamos con el rCommander. Vale, ¿cómo lo hacemos con el rCommander? Ya hemos pasado a la base de datos, hemos dicho, todos los grupos, ¿no? Si somos del grupo 1, 2 o 3, ¿no? Habíamos dicho que nos habíamos quedado con 3 grupos. Bien, a partir de ahí, ahora nos piden que miremos si hay diferencias en función de esas variables. Entonces, yo, por ejemplo, en mi base de datos, ¿qué variables tengo? Bueno, yo tengo una variable, o sea, ahora estamos hablando de variables, las variables eran cualitativas, ¿eh? A ver, ponemos aquí. O sea, ahora me dicen que si formo parte del grupo de los descontentos, de los medios o de los muy contentos, si tiene relación con estas variables. Por tanto, estamos hablando ahora de la variable grupo 1, 2, 3 o 4 y la variable género, motivo de la visita, edad, es decir, son 2 cualitativas, ¿no? Si consideramos que el grupo, le podemos llamar grupo A, B, C, D, da igual, 1, 2, 3, 4. Sí, por tanto, tengo 3 grupos, vamos a decir el grupo A, B, C, ¿no? Los 3 segmentos, o el grupo 1, 2, 3, o 4 si he elegido 4, y luego quiero ver si hay diferencias en función de género, motivo de la visita o edad. Vale, yo tengo otra base de datos distinta, porque no tengo la de esta PEC
Pero, ¿cómo lo haríamos? Pues son variables cualitativas, ¿no? Variables cualitativas siempre se hace la prueba de chi cuadrado. Haríamos estadísticos, tablas de contingencia y tablas de doble entrada. Por tanto, elegiríamos el grupo como variable fila y luego la edad. Yo aquí tengo edad y género. No son las mismas variables, pero bueno, da igual. ¿Vale? Aquí falta una de las que tenéis, pero da igual. Habría que hacer esto. Nos iríamos a estadísticos, bueno, que nos haga la prueba de chi cuadrado. ¿Vale? El número de grupos. O sea, si somos de un grupo o de otro. Con la edad, a ver si tiene relación. Le damos a aceptar. Y nos sale 3 grupos. Menores de 25, mayores de 40, 26 a 40. Hago la prueba de chi cuadrado y me sale que no hay relación, ¿no? P-valor alto quiere decir que no hay diferencias, ¿no? Que no hay relación. Por tanto, el grupo, el segmento al que pertenece la persona, parece que no tiene relación con el grupo de edad. Y luego hago lo mismo con el género. Aquí parece que el género sí tiene relación con el grupo del segmento, ¿no? El segmento al que pertenezco sí que tiene que ver con el género. P-valor es menor de 0,05, ¿no? Es 0,005, ¿eh? Hay dos ceros, ¿eh? Por tanto, es menor de 0,05, por tanto, hay una diferencia significativa. ¿Se entiende? Venga, muy bien. Lo único que habría que hacer es eso. Estadísticos, tablas de contingencia, tablas de doble entrada, como hemos hecho en varias asignaturas anteriores, ¿eh? Sí, y hacer la prueba con las dos variables. Vamos al ejemplo del dossier. En el ejemplo del dossier se ha elegido 4 grupos. Se puede elegir 4 o 3, da igual, ¿eh? Sí, estaría bien de las dos maneras. Entonces, a partir de aquí, miramos si tiene relación el grupo al que pertenezco con el sexo o el género. ¿Sí? Miramos el p-valor. Es un p-valor alto, por tanto, no hay diferencias significativas respecto al género, ¿no? El grupo o sea, si pertenezco a un grupo o a un segmento o a otro, parece no tener que ver con el género. Luego hago lo mismo con si he venido por tema familiar, con la familia, por negocios o por ocio. ¿Qué ha pasado aquí? Miro el p-valor de la prueba de chi cuadrado y aquí resulta que sí hay una diferencia significativa. Aquí sí hay una diferencia significativa, ¿no? Menor de 0,05. Por tanto, parece que sí ha habido una diferencia significativa en cuanto a el motivo de la visita, ¿no? Y luego si miro la edad, miro el p-valor, ¿no? Y en ese caso la edad parece no tener influencia con si pertenezco a un grupo o a otro, ¿no? Con estos datos, la única variable que realmente parece que tenga relación con el segmento, ¿no? Si pertenece a los 4 segmentos estos, es si es familiar o de negocios o de ocio. Vale. Por tanto, a ver qué nos preguntan. Dice, según la información dada, ¿le recomendarías a los responsables focalizarse en mejorar la satisfacción de algún segmento en concreto? Vale, vamos a fijarnos de los 4 segmentos. La única variable que tiene influencia es esta, ¿eh? El motivo de la visita. Entonces, si nos fijamos, el grupo 1 tiene que ver sobre todo con el ocio. El grupo 2 también, ¿no? Pero el grupo 3 tiene mucho que ver con los negocios, las visitas de negocios. ¿Vale? Por tanto, la principal diferencia, la más clara, es que parece que el grupo 3 tiene mucho que ver con gente que viene de negocios y el grupo 1, 2 y 4 parece que tienen que ver más con el ocio y con temas familiares, ¿no? Vamos a ver los 4 grupos. Si nos fijamos en el estudio de los 4 grupos, que es este, ¿vale? Decíamos que el que era sobre todo gente de negocios era el grupo 3, hemos dicho, ¿no? El que era sobre todo gente de negocios era el grupo 3. ¿Y qué le pasa al grupo 3? Fijaros las valoraciones, 4 y pico, 4 casi 5.
3,4 o 3 y pico y 6 y pico, ¿no? Por tanto, este serían, en esta solución de 4 grupos, en 4 segmentos, en esta solución, tenemos que el grupo 1 y 2 son de satisfacción media, media baja, media alta. El grupo 3 es de satisfacción baja y el grupo 4 es de satisfacción alta. Y nos han dicho que la gente que viene de negocios es sobre todo del grupo 3. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Pues que la gente de negocios, que son los del grupo 3, están muy insatisfechos. ¿Lo vemos? Que los valores son muy bajos. Por tanto, ¿qué recomendaríamos a los responsables? Hay que focalizarse en la gente de negocios. La gente de negocios, que son los que pertenecen al grupo 3 en la solución de 4 segmentos, la gente de negocios está muy insatisfecha. Hay que mirar qué está pasando con la gente que viene de visita de negocios porque no está nada contenta, ¿vale? Deberíamos mirar a ver qué les pasa. ¿Sí? Venga, muy bien. Pues esa sería esa pregunta 4. Pregunta 4, no, pregunta 5 sería. Tienen aquí un lío con la numeración, ahora pone 5, antes ponía 1. A ver, bueno, hemos hecho las 4 primeras, esta sería la 5 realmente, y esta sería la 6. Por tanto, ¿vale? Así que hay un lío aquí monumental. Venga, la 6. La pregunta 6, el ejercicio 6 o el ejercicio 2, si es 1 y 2, ¿no? Pero 1 y 5 ahí no tiene ningún sentido. Dice, la Federación de Alpinismo desea realizar una campaña de formación para los socios federados y poder mejorar así su experiencia en la montaña. Dice, para poder desarrollar posibles formaciones, ha decidido conocer un poco más al abonado, ¿vale? Para poder estructurar un poco a sus socios, ¿no? Quiero conocer un poco mejor al abonado y les he hecho una encuesta, ¿vale? Las preguntas son estas. Motivo principal del hecho de ser socio. Pasármelo bien, superación personal, compartir buenos momentos, desconectar del trabajo, ¿vale? Luego, segunda variable, duración máxima de la salida que quiero. De un día, de un fin de semana, de una semana, de más de una semana. Luego, tipo de formación, curso de escuela de formación, de libros, a través de guías de montaña, a través de amigos de experiencia, a través de la práctica. Vale, tengo 3 variables. 3 variables de tipo cualitativas, ¿no? Con 4 categorías cada una. Tengo 3 variables cualitativas. Y nos dicen que se ha realizado el siguiente análisis. ¿Qué análisis podríamos hacer aquí? ¿Tengo una variable dependiente en este caso? No. Tengo una serie de variables independientes. Por tanto, si tengo una serie de variables independientes y no tengo ninguna variable dependiente, ¿qué tipo de estudio podríamos hacer? Un estudio de tipo ACM, ¿no? Un análisis de correspondencias múltiples, porque tengo una serie de variables cualitativas y con el gráfico de posicionamiento ver cómo se agrupan las respuestas, ¿no? Y luego lo podríamos complementar con un análisis clúster, ¿no? Para poder ver cada persona a qué grupo pertenece, ¿no? Bien, vamos a ver qué se ha hecho. Se ha hecho un análisis factorial, hasta aquí sí, vemos MCA, se ha hecho un análisis de correspondencias múltiples, en inglés MCA, ¿no? Se ha hecho un análisis de correspondencias múltiples, donde las 2 primeras dimensiones nos explican hasta el 33% de la varianza, ¿no? Vemos cómo contribuyen las respuestas de las diferentes variables a la dimensión 1, a la dimensión 2, y al final lo que me interesa sobre todo es el gráfico de posicionamiento, ¿no? Por tanto, si me fijo en el gráfico de posicionamiento, puedo ver más o menos que se me forman como 3 grupos, más o menos. 1, 2 y 3. ¿Vale? A partir de las variables podría llegar a formar como 3 grandes grupos. Vale, pregunta. Dice, ¿qué análisis se ha aplicado? ¿Qué análisis se ha aplicado? Pues estaríamos hablando de un análisis de correspondencias múltiple, ¿no? ¿Se ha aplicado de forma correcta? ¿Se ha aplicado de forma correcta? Son 3 variables cualitativas, ¿no? Por tanto, siendo 3 variables cualitativas, ¿podemos decir que se ha aplicado de forma correcta? Pues en principio sí, ¿no? Pues dicen las respuestas. Sí, es adecuada, ¿no?
Sí, porque tengo tres variables de tipo cualitativas, como hemos dicho antes, no tengo ninguna variable dependiente, ¿sí? Definida, por tanto, solo tengo una serie de variables independientes cualitativas, pues es un análisis de correspondencias múltiples, ¿no? Está bien, ¿sí? Dice, ¿podríamos haber hecho un segundo análisis para complementar la información? Sí, hemos dicho que el análisis de correspondencias múltiples me dice cómo podría agrupar a las personas, pero no me las agrupa. No me dice cada persona a qué grupo pertenece, a qué segmento pertenece. Por tanto, sí, eso lo ideal habría sido complementarlo con un análisis clúster o de clasificación o de correspondencias, ¿no? O de clasificación, perdón. ¿Vale? Por tanto, sí. ¿Vale? Se ha hecho una CM y se podría haber... Se ha hecho una CM, es correcto. Y dice, ¿podríamos haber hecho otro análisis para complementarlo? Sí, se podría haber hecho un análisis clúster, ¿no? Venga, siguiente pregunta. Dice, interpreta los resultados, el número de dimensiones, de categorías que definen las dimensiones, tal, la asociación entre categorías. Bueno, vamos a describir. ¿Qué ha pasado aquí? Primero, que las dos primeras dimensiones, este análisis siempre se queda con dos dimensiones, me recogen el 33,3% de toda la varianza. ¿Vale? Luego nos vamos a contribuciones. Que la primera dimensión estaría asociada con la respuesta 2 de la primera variable, la respuesta 4 de la segunda y la 1 de la tercera. ¿Sí? Por tanto, la primera dimensión tiene que ver con superación personal, objetivos cada vez más difíciles, querer hacer excursiones de más de una semana y haber hecho cursos de formación, ¿no? ¿Sí? La primera dimensión tiene que ver con el grado de profesionalización, ¿no? ¿Sí? Del socio. Si es un socio muy profesional, pues tendrá estas respuestas sobre todo, ¿no? En cambio, la dimensión 2 tiene mucho que ver con la respuesta 1 de la primera variable, la 1, un poquito también con la 4, pero bueno, sobre todo con la 1 de la primera variable, no mucho que ver con la segunda, y luego podríamos hablar de la respuesta 5 de la tercera variable, ¿no? Por tanto, sería algo así como diversión, pasarlo bien, y la formación no tienen, y ha sido pues a partir de hacer alpinismo, pues se han ido formando, ¿no? Así que el grado, la dimensión 2 tiene que ver con el hecho de que consideren el alpinismo como un hobby, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que van a pasarlo bien. ¿Vale? Estas serían un poco las dos dimensiones. Vale. Entonces, a partir de esas dos ejes, ¿no? La dimensión 1 que tiene que ver con la profesionalización y la dimensión 2 que tiene que ver con el nivel de hobby, ¿no? De pasárselo bien, si para lo importante es más pasárselo bien o no, ¿vale? Se han formado pues tres grandes grupos que nos los han marcado, ¿no? Vale, el grupo 1, podríamos decir es el de la 3,5 y la 1,4. Es decir, 3,5 y 1,4, lo que decíamos, ¿no? Bueno, sería la gente que viene a desconectar del trabajo y que se ha formado a través de la práctica, ¿no? ¿Vale? Gente que viene a desconectar del trabajo y se ha formado a través de la práctica. Después, el segundo grupo, vamos a decir el segundo grupo sería, o vamos a coger este que es más fácil, ¿vale? El segundo grupo, el de abajo a la izquierda, ¿vale? Sería 3,2 y 1,1. 3,2 y 1,1. Sería un segundo grupo que también viene a pasárselo bien, ¿no? ¿Vale? Sobre todo es para pasárselo bien y, bueno, tiene un cierto interés, han leído libros, ¿no? Han leído libros sobre alpinismo, ¿no? Se lo quieren pasar bien, pero tienen un cierto nivel de formación, ¿no? Y han leído libros. 1,1 y 3,2, ¿no? Era 1,1 y 3,2. Vale. Sí, por tanto tenemos un segundo grupo, ¿no? Estos son muy que vienen a hobby, ¿sí? Y estos son los que vienen a... bueno, estos venían a desconectar, ¿no? Pero no tienen ninguna formación. Estos vienen a pasarlo bien,
pero les gusta el mundillo, leen libros sobre el tema, etcétera, ¿no? Y luego tendríamos un tercer grupo, que son los que coinciden la respuesta 1-2, 1-2, 2-3, 2-4, 3-1. 2-3, 2-4 y 3-1. 1-2, 1-2, es decir, superación personal, objetivos cada vez más difíciles, ¿no? Tienen mucha motivación con el alpinismo, quieren mejorar, ¿sí? Las excursiones que quieren hacer son de una semana o de más de una semana, ¿no? De una semana o de más de una semana. Y luego, el tipo de formación sería 3-1, hemos dicho, ¿no? Sí. A través de cursos en escuelas de formación, ¿no? Estos son el grupo de los profesionales, ¿no? Los motivados profesionales, ¿sí? Tendríamos que quieren superarse, mejorar, ¿no? Quieren excursiones largas y se han formado en escuelas, ¿no? De alpinismo, ¿sí? Ese sería el tercer grupo. Bueno, pues ese sería un poco lo que tendríamos que explicar en este apartado B, ¿no? Decir, el porcentaje explicado por las dos dimensiones. Después, cada dimensión con qué respuestas está más vinculada o qué respuestas tienen más influencia en cada dimensión, ¿no? ¿Vale? Decíamos que esto tenía que ver con la profesionalización y esto con el hecho de ser un hobby o no, ¿vale? A partir de ahí se han formado tres grandes grupos, ¿no? Tres grandes segmentos. Vale, lo que no sabemos es qué persona pertenece a un segmento o pertenece al otro. Por eso estaría bien complementarlo con un análisis clúster, ¿vale? Venga, entonces. Dice, según los resultados, vale, y luego ya el último apartado C, nos dice, según los resultados, ¿recomendarías a la escuela de negocios que apostara por una estrategia de comunicación general o diferenciada? ¿Qué recomendaríamos? Pues recomendaríamos que hay tres grandes grupos, no tiene mucho sentido hacer una estrategia para todo el mundo igual, hay algunos que vienen a pasárselo bien, ¿no? Hemos hecho el grupo 1 y el 2, les hemos llamado, ¿no? Los dos primeros grupos, los que estaban más a la izquierda, venían a pasárselo bien, no son profesionales, unos tienen más interés y los otros solo vienen a desconectar, ¿no? Y luego están los superprofesionales, ¿no? Que era el tercer grupo, ¿sí? Que quieren hacer excursiones largas y demás. No tiene mucho sentido hacer una estrategia conjunta para todos los socios, ¿no? Así que a lo mejor habría que proponer determinadas excursiones, charlas, lo que sea, para el grupo de los profesionales y otras para el grupo 1, para el grupo 2. O incluso juntar los dos primeros grupos, ¿no? Y hacer una estrategia diferenciada, ¿no? Pero bueno, ya que nos han salido tres grupos, ¿no? Podríamos hacer, pues, eso, ¿no? Tener, por ejemplo, si ofrezco formaciones, pues ofrecer formaciones más complejas, ¿no? De mucho nivel, especializados, o sea, enfocada esa formación a el grupo de los superprofesionales y luego formaciones más cortitas, más tranquilas, ¿no? Excursiones más cortas de salidas, ¿no? Más sencillas para los grupos 1 y 2, por ejemplo, ¿no? Así que tendríamos que hacer una estrategia de marketing más que concentrada. Si hago una estrategia concentrada, solo iré a un grupo determinado y los otros a lo mejor me dejarán de ser socios, ¿no? Así que lo que me interesa es una estrategia diferenciada, ¿sí? Hacer una estrategia, por ejemplo, hacer conferencias, charlas que sean más para los de un grupo o para los de los otros dos, ¿no? O hacer salidas súper profesionales, salidas muy tranquilas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que podríamos contestar aquí en la pregunta C. Muy bien, pues venga, con esto acabamos este modelo de PEC-1, ¿sí? Ya veréis que el modelo que tendréis será muy parecido, al final son las mismas pruebas, lo único que os van a cambiar los datos, os van a cambiar las preguntas, pero si se entiende todo más o menos, veréis que os irá bien. Y si tenéis dudas, pues me las podéis preguntar por el grupo de WhatsApp y os oriento, ¿vale? Muy bien, pues lo dejamos aquí y hasta la próxima clase empezaremos con la PEC 2.